Muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a otra de las presentaciones de la diplomatura. El día de hoy tenemos el placer de presentarles epilepsia del lóbulo temporal. Espero que disfruten bastante la charla. Bienvenidos. Vamos a plantear un poco de historia en relación con la epilepsia del lóbulo temporal. Vamos a definir el concepto y la evolución del mismo, dando datos epidemiológicos al respecto. Asimismo, la etiología subyacente a esta patología. Vamos a enfocarnos en la semiología, sobre todo lo que son los hallazgos clínicos eléctricos, y vamos a plantear patrones electroencefalográficos asociados. Por ende, vamos a hablar de clasificación en epilepsia del lóbulo temporal, planteando algunos subtipos que han sido establecidos en relación con esta patología, y vamos a hacer algunas consideraciones importantes. Asimismo, vamos a terminar hablando de lo que es el abordaje en la epilepsia del lóbulo temporal. En relación con la historia del lóbulo temporal, es importante mencionarles a Hawkins Jackson, quien a mediados del siglo XIX comenzó a identificar algunos pacientes que referían olores desagradables o estado de ensoñación, y a eso le denominó como unas crisis uncionadas, y comienza a hacer como una primera asociación en encontrar lesiones en el uncus del lóbulo temporal con este tipo de crisis. Posteriormente, Gibbs, a mediados del siglo XX, habla de lo que es la epilepsia psicomotora y da unas características psíquicas y emocionales para estos pacientes, en quienes evidencia el inicio ictal en el lóbulo temporal y lo asocia con hallazgos electroencefalográficos. Posteriormente, Jasper y Fernby, a través de la estimulación intraoperatoria, confirman el inicio en el lóbulo temporal de esos fenómenos psíquicos previamente anotados. Entendemos entonces el concepto de epilepsia del lóbulo temporal como una condición caracterizada por crisis recurrentes, no provocadas, que se originan desde la región medial lateral del lóbulo temporal y que se van a propagar dentro y fuera del lóbulo temporal a través de redes neuronales. Como dato epidemiológico, a la epilepsia del lóbulo temporal se le conoce como la epilepsia más común en relación con las epilepsias focales. Es conocida como la hermana mayor. Constituye el 65% de todas las epilepsias focales, con una incidencia aproximada de 10.4 por cada 100.000 pacientes año, con una prevalencia de 1.7 por cada 1.000 personas, y representa el 60 o 80% de los pacientes que consultan a centros terciarios para cirugía de epilepsia. La evolución se ha identificado que va a ser a farmacoresistencia y que estos pacientes van a ser posibles candidatos a una cirugía receptiva de epilepsia, con lo cual en un 70% de ellos va a estar libre de crisis. Para la etiología planteada, se ha dicho que puede ser esporádica o familiar, y ahí le damos un componente genético que posteriormente vamos a discutir en esta charla. Sin embargo, dentro de las principales causas estructurales o lesionales, se dictamina lo que es la esclerosis hipocampal como la principal causa lesional asociada. También hay tumores de bajo grado, malformaciones congénitas y vasculares, y bien lesiones glióticas debidas a traumatismos o infecciones. Así tenemos entonces los dos grandes grupos: la epilepsia de tipo lesional, en donde identificamos como principal causa la esclerosis hipocampal, y una epilepsia no lesional, donde no vamos a identificar una anormalidad a nivel estructural en neuroimagen. Para 1989, la epilepsia del lóbulo temporal es incluida dentro de la clasificación de la ILAE bajo el grupo de las epilepsias sintomáticas, y se comienzan a dar unos primeros pautas o abordajes a la misma. Se habla de unas características generales en donde se constituye a través de unas crisis que son crisis parciales simples o crisis parciales complejas con o sin generalización, que para la clasificación actual hablaríamos entonces de una crisis focales con conciencia alterada o con conciencia preservada, con o sin evolución bilateral. Se da un antecedente importante, es el antecedente previo de crisis febriles, y posterior se plantean unos hallazgos electroencefalográficos, ya sean unilaterales o bilaterales, o bien a nivel temporal, identificando actividades rápidas de baja amplitud, ondas o espigas rítmicas, o bien ondas lentas con ritmicidad. Y se plantean dos subtipos importantes: lo que son las crisis amígdalo-hipocampales, que posteriormente van a constituir lo que es la epilepsia del lóbulo temporal mesial, y la epilepsia del lóbulo temporal a nivel lateral o neocortical. En el 2004 se publican las conclusiones de un consenso de expertos que por primera vez dan una entidad sindromática al conjunto de características clínicas, electrofisiológicas, anatomopatológicas e imaginológicas que van a definir a lo que es la epilepsia mesial temporal con esclerosis del hipocampo. Y para el 2010
Se plantea que esa esclerosis hipocampal es la histopatología más frecuente encontrada en los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal fármaco-resistente y se plantean entonces como antecedentes importantes a tener en cuenta las crisis febriles, los traumatismos encefalocraneales y la neuroinfección. Asimismo, se identifica que esos pacientes progresan a la farmacoresistencia, que los hallazgos clínicos son homogéneos y estereotipados, que el patrón EEG, es decir, al electroencefalograma interictal e ictal, va a tener una distribución topográfica, que es en la región anterior y basal del lóbulo temporal, y que estos pacientes tienen un perfil neuropsicológico y en neuroimágenes en los cuales se identifican afección de estructuras mesiales. Para el 2013 se publica entonces el consenso de la ILAE en donde se habla de que la esclerosis hipocampal implica una pérdida neuronal selectiva, que hay proliferación astroglial secundaria y que afecta especialmente a los sectores CA4, CA3 y CA1 del hipocampo. Y plantean que esta pérdida puede ser por varias hipótesis, en donde dicen que hay una predisposición genética o un antecedente de una hipoxia perinatal que va a lesionar el hipocampo y que va a favorecer la aparición de crisis febriles, que posteriormente va a haber un periodo latente con cambios en estructura y conectividad a nivel del hipocampo, que va a facilitar la aparición de redes neuronales epileptogénicas y que posterior va a conducir a esos cambios histopatológicos y que posterior de varios años va a alcanzar un umbral en donde se va a manifestar clínicamente como las crisis convulsivas temporales mesiánicas. Esta es la representación gráfica de lo que significaría la clasificación actual en esclerosis hipocampal tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Con la imagen representada como la A, tendríamos la esclerosis hipocampal tipo 1, en donde las principales áreas afectadas del hipocampo sería la región A1 y la A4. Esta sería la tipo 2, en donde la principal área afectada sería la CA1 en el hipocampo y la tipo 3, en donde el área de pérdida se daría a nivel de la región CA4 del hipocampo. Este es un hipocampo sin esclerosis, solo con lesión gliótica. Y esta pues es la correlación de la neuroimagen en relación con el hallazgo histopatológico. La tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Cuando nos enfrentamos a los pacientes o a cualquier paciente en general con epilepsia y con crisis convulsivas, tenemos que estar muy pendientes de lo que significa el interrogatorio y de lo que la semiología implica, ya que va a ser el pilar importante e imprescindible para el entendimiento de la crisis y obviamente el diagnóstico posterior de la epilepsia. Dentro del compendio de la semiología clínica de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, lo marca lo que son las crisis focales con conciencia preservada o con conciencia alterada y que vamos a tener una evolución y que esa evolución en algunos pacientes va a ser abilateral, tipo tónico, tónico, crónico.
En relación a las redes epileptogénicas implicadas en la epilepsia del lóbulo temporal, esta se empieza a subclasificar en 5 subtipos. Y así tenemos entonces el subtipo mesial, el subtipo temporopolar, el subtipo mesiolateral, el subtipo lateral o bien la epilepsia temporal plus. Así tenemos entonces que el subtipo mesial va a comprometer lo que son las estructuras mediales, amígdala, complejo, amígdalo hipocampal, giro, parahipocampal y corteza entorrinal. Estas crisis van a iniciar con una sensación epigástrica ascendente, desconfortante para el paciente y pueden propagar a córtex insular, corteza temporal lateral y región orbitofrontal. El subtipo temporopolar va a estar precedido por una ruptura de contacto inicial. Va a verse en el electroencefalograma una actividad rápida de bajo voltaje y estas crisis propagan ampliamente a la región perisilviana. Las crisis mesiolaterales van a tener ruptura de contacto al inicio y marcados automatismos oroalimentarios. Y la crisis de subtipo lateral va a tener un inicio con una aura auditiva seguido de una ruptura de contacto. Estas crisis son cortas y principalmente van a ser una evolución abilateral. Justo llamaste cuando estoy grabando. Y por último tendríamos la subtipo de epilepsia temporal plus. En este caso, la zona epileptógena está en el lóbulo temporal y se va a extender a las zonas vecinas. Así tenemos entonces que en primera instancia va a propagar a la región insular seguida de la unión temporo-parieto-occipital a opérculo suprasilviano o bien corteza orbitofrontal. De acuerdo a la propagación de estas, tendríamos unos signos clínicos y estarían predispuestos por alucinaciones gustativas, ilusiones auditivas, sensación incluso de constricción laringea, esto sobre todo en la propagación a corteza insular, el vértigo rotatorio, signos autonómicos, movimientos oculares y disforia. Tener en cuenta que el patrón electroencefalográfico va a estar en el interictal, ya sea precedido por paroxismos de forma bilateral o bien a nivel presental y que en el eje ictal vamos a tener un inicio probable en regiones frontal anterior, temporoparietal y o precentral. Como áreas de propagación en el lóbulo temporal se han planteado tres patrones principales. El primero de ellos es un patrón frontal, es decir, a la corteza orbitofrontal. En este caso, las presentaciones clínicas son más heterogéneas dada la gran conexión con el sistema límbico. Probablemente se van a manifestar como crisis epilépticas que están iniciándose en el sueño o durante el sueño. Son hipermotoras, hiperkinéticas. Pero las auras no son muy específicas. Puede haber una expresión de miedo, una sensación viscerosensorial o bien fenómenos psicoafectivos o bien no pueden existir auras asociadas. En el patrón perisilviano, esto incluye ínsula y región opercular perisilviana, vamos a tener estas crisis como muy insulares, con sintomatología muy insular, que pueden ser las contracciones faciales clónicas, el malestar laringio que va a ser de tipo de constrictivo, parestesias que van a afectar territorios cutáneos largos y puede o no presentarse conciencia conservada. Dentro de las otras manifestaciones van a ser estas sensaciones auditivas, vestibulares o de movimiento de tipo flotación, sensaciones de frío, calor, dolor o alteraciones gustativas. Y en el caso en que la proyección sea a ínsula anterior, va a haber la presencia temprana de síntomas víscerosensoriales, vísceromotores o víscerovegetativos. Bien, también podemos tener algunos síntomas operculares, como es la hipersalivación, los movimientos hipermotores y los movimientos faciales de tipo clónicos. Para el patrón de cuadrante posterior, es decir, unión temporoparieto-occipital, vamos a tener una sintomatología un poco más variada por alucinaciones auditivas, incluso de tipo vestibular, alucinaciones visuales complejas. Podemos tener algún trastorno del lenguaje, en este caso hablaríamos de una fase de comprensión y fenómenos sensitivo-motores. Existe para la epilepsia temporal plus planteamientos de algoritmos de manejo. En este caso tenemos uno que es importante mencionarles, en donde si estamos pensando que sea una crisis epiléptica focal, donde la semiología clínica nos da para plantear una epilepsia de tipo focal, tendríamos entonces
la siguiente dicotomía: ¿es extratemporal o es una epilepsia del lóbulo temporal? Y en cuyo caso tendríamos que hacer una neuroimagen y en este caso evaluar si es una resonancia anormal, qué tipo de patología estamos enfrentando, o bien si es una resonancia normal con semiología temporal y no clírax temporal. Entonces la duda va a ser si es o no una epilepsia del lóbulo temporal plus. Y en este caso, el video eje como herramienta diagnóstica adecuada, en donde evaluaríamos el interictal, las anomalías bilaterales supracentrales que ya mencionamos, y en el ictal evaluar si está en región frontal anterior, temporoparietal o presental. Si ese no es el caso, haríamos entonces todo el protocolo de evaluación prequirúrgica para el paciente, y en caso contrario de que esto concuerde, entonces estaríamos ante la sospecha importante o altamente probable de epilepsia temporal plus. Lo que tenemos a la derecha es un patrón eléctrico de lo que podemos encontrar ya sea en regiones precentrales o bien en regiones frontales anteriores al inicio ictal. Retomemos la clasificación grande. Esos tipos de clasificaciones son importantes y son manejados en centros de epilepsia grandes en donde se hace necesario el abordaje holístico de estos pacientes para tener en cuenta la zona de inicio ictal y sobre todo para los pacientes que van a ser llevados a cirugía de epilepsia, donde la evaluación e identificación de la zona epileptógena es de gran importancia para tener un desenlace libre de crisis adecuado en el paciente. Retomando la clasificación inicial como epilepsia temporal mesial y epilepsia temporal lateral o neocortical, recordemos que en la mesial tengamos presente la esclerosis hipocampal y que esta temporomesial va a representar a los subtipos temporobasal, límbico, amigdalino y temporopolar previamente mencionados. Como rasgos grandes para identificar epilepsia mesial y epilepsia neocortical, tenemos entonces factores de riesgo. Recordemos que para la epilepsia mesial tenemos lo que son las crisis febriles, las infecciones del sistema nervioso central, lesiones perinatales, hipóxicas o traumatismos. En la epilepsia neocortical estos no son tan conocidos. La edad de presentación de la mesial es un poco más en la adolescencia, en la neocortical es un poco más tardía, es una epilepsia casi que temprana en la juventud o en la adultez. Las auras son imprescindibles a interrogar en los pacientes. Esta área abdominal, olfatoria, gustatoria, los estados de ensoñación y miedo son muy de estructuras límbicas mesiales. Mientras que en las neocorticales probablemente tengamos unas auras auditivas, vertiginosas o visuales. La alteración de la conciencia en la epilepsia mesial es más tardía, en la neocortical es un poco más temprana. Los automatismos son muy tempranos en la mesial, ocurren generalmente durante los primeros 20 segundos, mientras que en la neocortical son un poco más tardíos y rara vez son la manifestación inicial. Las manifestaciones motoras son imprescindibles, generalmente aparecen en la inicial esos automatismos que van a ser de gran valor localizador y lateralizador. En la epilepsia neocortical podemos ver un poco más estas posturas distónicas, contralaterales templanas y demás. La generalización secundaria o evolución bilateral es un poco más frecuente en la neocortical o en la epilepsia lateral y pueden haber otras características semiológicas a tener en cuenta: la hiperventilación, los suspiros, la actividad de búsqueda, la tos y tal son más de la epilepsia mesial. La duración de la crisis en la epilepsia mesial es un poco más larga, más de 1 minuto, 2, 3 minutos, mientras que la epilepsia neocortical es menor a 1 minuto. En el patrón eléctrico ictal vamos a tener para la mesial un patrón bastante referido, que son ondas agudas rítmicas de 5 a 10 Hz, con una activación de algunos electrodos, en este caso que se usan en algunos centros, como los electrodos esfenoidales o bien electrodos externos o de evaluación de lo que es regiones temporales anteriores y basales. Mientras que para la epilepsia neocortical va a ser un patrón un poco más dentro, entre 2 a 5 Hz. Y que podemos también tener patrones, en este caso bilaterales, es decir, no lateralizadas. Recordemos que la lesión evidenciada en la resonancia para la epilepsia mesial va a ser en predominante la esclerosis hipocampal. Y generalmente en las neocorticales vamos a tener otro tipo de lesiones como las malformaciones arteriovenosas o bien lesiones tumorales, entre otras. Aquí tenemos entonces un caso clínico de una paciente en donde vamos a evidenciar lo que es al inicio estos movimientos que tanto hablábamos, que son los automatismos, ¿verdad? Miren el movimiento repetitivo en el miembro superior derecho. Una postura
o bien una activación motora de el miembro superior izquierdo, miren el frote de nariz. En este caso tenemos signos importantes, lateralizadores y localizadores. Hay una sensación de náuseas en la paciente, un momento repetitivo que sería ipsilateral, y tenemos entonces un patrón eléctrico asociado sobre regiones temporales anterior y media derecha. En este caso asociado a una esclerosis hipocampal, con lo cual estaríamos ante la preincidencia de una epilepsia del lóbulo temporal derecho. Este es otro caso, una femenina de 19 años con unas crisis referidas como una sensación de vacío epigástrico, palpitaciones. Avisa, y es importante esto, hay un lenguaje conservado. Entonces, evidenciemos bien la clínica de la paciente, se acomoda en posición de cúbito supino y manifiesta con su mano derecha lo que está sintiendo. Habla, hay un lenguaje conservado, se comunica con el técnico y le avisa que está sintiendo algo en la región epigástrica, una sensación de vacío. Después se toca el pecho como referenciando que tiene palpitaciones, que algo le palpita, que algo le toca. Tiene un lenguaje conservado y se comunica con el examinador. Como vemos, el patrón eléctrico es un patrón rítmico, teta rítmico sobre región temporal anterior y media derecha. Evidenciamos los automatismos, el toque de nariz o el frote de nariz, denominado como el nose whipping, la menor intención motora, ¿verdad?, en el miembro contralateral, en este caso el izquierdo, el frote repetitivo, el automatismo manual con la mano derecha, el frote de nariz. Recordemos que esto se da porque hay una activación autonómica y hay aumento de secreciones nasales, lo que lleva al paciente a tratar de secar esa secreción. Con esos signos localizadores y lateralizadores también tenemos otras manifestaciones ictales, lo que es el parpadeo ictal unilateral, es temporal y es ipsilateral. También tenemos la sensación de escupitajo ictal, que va a ser temporal en el lóbulo no dominante. La sensación de tomar agua durante las crisis. Puede el paciente vomitar, que lo vimos en el caso inicial. Puede haber urgencia urinaria e incluso relajación de esfínter urinal. Hay piloerección, hay taquicardia ictal, sobre todo asociada a crisis bastante mesiales. Puede haber ataques de pánico o disforia. Y el lenguaje, recordemos que nos puede hablar de un valor lateralizador, si está conservado o no al momento de la crisis. Acá tenemos un paciente que va a manifestar el inicio de la crisis, avisa. Escuchemos el video. La técnica le está interrogando y el paciente avisa y define lo que le está sucediendo. Pero miremos esto, moviliza solo el miembro superior derecho y hay menor intención motora en el miembro contralateral. Hay un lenguaje conservado, coherente y contextualizado con respuesta adecuada a las preguntas del examinador. Un patrón eléctrico en donde se identifica una alteración
con paroxismo epileptiforme o teta rítmico sobre región temporal anterior y media derecha. Otros síntomas motores u otros signos motores, la versión cefálica, tengamos en cuenta si es forzada o no forzada y tener siempre presente que puede presentarse también en el lóbulo frontal. Tiene valor localizador y valor lateralizador. También la desviación ocular, si es forzada o no forzada, pensemos en el lóbulo frontal, pensemos en el lóbulo occipital. Ojo con los nistagmos, sobre todo los de fase rápida, nos tienen que hacer pensar más en cuadrante posterior. Puede haber sacudidas clónicas faciales y en este caso también tener en cuenta que el área perrolándica y crisis que inician en el lóbulo frontal o bien propagadas al lóbulo frontal nos pueden dar esa sintomatología. Tengamos en cuenta las posturas asimétricas o la postura del 4, que también nos tienen que hablar de unas manifestaciones un poco más extratemporales. Dentro de las manifestaciones posictales, ya vimos en uno de los videos el frote de nariz, es ipsilateral con un valor predictivo o poder localizador de cercano al 97%. La tos va a ser una localización temporal, generalmente en el no dominante. Y tengamos en cuenta los otros signos como alteración de memoria verbal, memoria visual, que también nos pueden ayudar. Como otro caso clínico masculino de 34 años. Miren el cambio en la expresión facial. Tiene apertura ocular, un cambio en la expresión facial de extrañeza, apertura. Miren los automatismos pronosticatorios asociados. ¿A qué hora es? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Me escuchás? Técnica. ¿Me escuchás? 3:45. No hay ¿Me escuchás? Una buena devolución de Dame la mano. Que hace el personal. Dame la mano. ¿Me das la mano? ¿Dónde está la ventana? Fíjate dónde está la ventana. ¿Cómo te llamas? Sigue órdenes, no responde ¿Cómo te llamas? al interrogatorio. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? No ¿Qué responde. es esto? ¿Qué hora es? Movimientos repetitivos en miembro superior. ¿Qué hora es? Izquierdo. Norberto, ¿me escuchás? ¿Estás bien? Bien. En este caso es importante evidenciar los signos iniciales y los signos que progresan a la crisis. Vamos a mirar este segundo video en cual ya hay una evolución de la crisis, hay una versión oculocefálica a la derecha. Miren el forzado del músculo esternocleidomastoideo y el paciente evoluciona a bilateral tónico-clónica. Identificación de un patrón eléctrico sobre regiones temporales anteriores y medias izquierdas. Recordemos la dificultad para el lenguaje, no nomina, no responde. Asimismo, tenemos entonces como signos localizadores y lateralizadores importantes al inicio: el cambio en la expresión facial, la desviación ocular a la derecha, la dificultad en la nominación y hay un frote de nariz con la mano izquierda. En este caso, una epilepsia del lóbulo temporal con esclerosis mesial izquierda. Este es otro caso clínico en el cual vamos a estar atentos a la presentación. Uma coisa, vou lhe perguntar, lembra da palavra-chave, da cor azul e deste objeto.
La paciente no responde. Hay movimientos ¿Estás repetitivos en sintiendo? el miembro superior izquierdo Levanta o braço esquerdo. y una postura Levanta o braço direito. normal en el miembro superior derecho. Miren la cara, miren la Que figura é essa? pueden Consegue apreciar, nomear para mim? No responde. Automatismos. Levanta o braço direito. Que figura é essa? Fala para mim. No responde a las preguntas. Levanta o braço esquerdo. Que figura é essa? Miren el patrón epileptiforme sobre región temporal anterior y media izquierda asociado a una esclerosis hipocampal izquierda. Tá sentindo alguma coisa? Vou lhe perguntar. Lembra da palavra? Como patrones interictales, ictales y posictales, es importante mencionarles lo que veníamos diciendo en cada uno de los casos clínicos. Sin embargo, es adecuado aclarar que como actividad interictal podemos evidenciar una actividad que puede ser persistente o intermitente y que va a ser focal o regional. Tenemos como actividad epileptiforme los patrones tipo TIR de la actividad alterdémica interictal temporal. Puntas y ondas agudas, sobre todo en electrodos F7 o F8, es decir, temporales anteriores. Pueden aparecer puntas aisladas sobre región temporal media, ya sea derecha o izquierda. Durante el sueño, esa actividad va a aumentar y el 30% de pacientes puede presentar puntas bilaterales. Incluso este porcentaje está hasta un 50 o inclusive un 70% en algunos reportes. Como actividad ictal también podemos tener al inicio una atenuación de la actividad de fondo, podemos tener un fenómeno denominado como start, stop, start o un cambio de switch, es decir, que comienza en un lado y va al otro como fenómeno de ping-pong también referido. Podemos tener una actividad irregular, lateralizada 2 a 5 Hz o bien repetitiva o de tipo rítmico y con patrón rítmico reclutante a 5 a 10 Hz, que es básicamente la que hemos visto hasta el momento. Como posictal, podemos tener una actividad delta regional, eso tiene un alto valor localizador y en este caso lateralizador de inicio de crisis. Puede haber una atenuación regional o bien puede continuar con una actividad de puntas focales. Los cambios generalmente aparecen ipsilaterales al lado donde se inició la crisis. Tener en cuenta esto que hablamos de las descargas interictales epileptiformes que van a predecir el foco epileptógeno hasta en un 95%, sobre todo cuando están en más de un 80% lateralizadas, es decir, hacia un solo lado de región temporal. Hasta el 30% de los pacientes pueden presentar descargas interictales de tipo bilateral y eso es importante a tener en cuenta. Anotación, y es que en la epilepsia del lóbulo temporal mesial generalmente podemos tener puntas u ondas agudas en el interictal que van a ser temporales anteriores, generalmente electrodos F7 o F8, ya sea izquierda o derecha. En la neocortical es más en temporal media o bien en cuadrante posterior. Aquí algunos ejemplos. Tenemos entonces un patrón interictal, en este caso sobre región temporal anterior y media derecha. Aquí tenemos unas descargas un poco más intermitentes y más frecuentes, espiga incluso seguida a onda lenta sobre región temporal anterior y media derecha con propagación a cuadrante centro parietal ipsilateral e incluso a CZ-PZ. Tenemos otro en donde vamos a identificar las descargas bilaterales, ¿verdad? De tipo asincrónico, quiere decir que se presentan en el lado izquierdo y de forma asíncrona sobre el lado derecho. También tenemos dentro de los interictales esto que es importante volverlo a mencionar, las descargas aisladas de tipo brote con reversiones de fase, ¿verdad?
o bien patrones rítmicos en el eje ictal. Y en este caso puede haber una actividad rápida de bajo voltaje al inicio, puede haber un teta rítmico o bien un patrón reclutante, que quiere decir que inicia en una zona y posteriormente va reclutando otras zonas cerebrales. Recordemos que el ritmo mesial es más o menos un teta rítmico a 5 a 10 Hz y el ritmo neocortical o lateral es un poco más lento, a 2 a 5 Hz. Estos son unos patrones ictales adecuados a mencionar. Este es un estudio que se hizo en la unidad a cargo de la doctora Brenda Giagante, en donde evidenció varios patrones rítmicos en epilepsia del lobo temporal. Este sería la actividad regular de 5 a 9 Hz, como vemos es una actividad rítmica, ¿verdad? De 5 a 9 Hz sobre regiones. Aquí tenemos un paroxismo que se puede denominar unas puntas centinela. Esas son unas puntas que pueden aparecer durante los 6 segundos antes del inicio de la crisis y son altamente localizadoras. Tenemos también una actividad rápida de bajo voltaje, que es lo que tenemos acá, en regiones temporales anteriores y medias, electrodos F8, T4, T4, T6. Y lo que vemos es una actividad rápida de bajo voltaje con progresión patrón building up, es decir, increciendo, que va reclutando otras áreas cerebrales y propagando. Tenemos también asociado lo que es el patrón de ping-pong, o lo que quiere decir es un cambio de lateralidad del registro del eje durante una crisis convulsiva. Puede iniciar en un lado y luego cambiarse al otro lado. Aquí tenemos un ejemplo de eso, un patrón que inicia con actividad rápida bajo voltaje, posteriormente disminuye en frecuencia y aumenta en amplitud, y en este caso sobre regiones temporales anteriores y medias derechas. Posteriormente hace un fenómeno de switch o de ping-pong, en donde se apaga en el lóbulo temporal y vemos cómo propaga hacia la región temporal izquierda, es decir, a su área homóloga contralateral. Acá tenemos otro ejemplo que nos denomina más o menos lo que estábamos mencionando, una actividad teta rítmica sobre regiones temporales anteriores y medias derechas, que 6 segundos o 7 segundos después propaga a regiones contralaterales u homólogas contralaterales, en este caso temporales anteriores y medias izquierdas, y se apaga en la región temporal derecha, donde inició la actividad. Otro patrón electroencefalográfico asociado a la epilepsia temporal es la epilepsia bitemporal. En este caso es adecuado mencionarles porque es una afección ictal bilateral, es decir, donde el inicio clínico es no lateralizable. Las crisis pueden ser unilaterales a cada lado y se registran en el mismo paciente. En el interictal vamos a tener una actividad muy bilateral, no hay descargas epileptiformes, digamos que en esa frecuencia de más del 70 u 80% que nos permitan lateralizar, sino que pueden ser síncronas, asíncronas, con alta frecuencia de descarga. Y en el inicio ictal lo que podemos tener es esto, una atenuación difusa de voltaje con posterior actividad rítmica, con mucha dificultad para la identificación de qué lado está iniciando la crisis. En este caso es un inicio bilateral, difícil de lateralizar. Vamos a ilustrar esto con un caso clínico. Este es un masculino de 32 años, es diestro, tiene unas crisis recurrentes desde los 8 años, antecedentes personales, hay un déficit cognitivo moderado por la evaluación neuropsicológica, tiene una historia farmacológica con benzodiazepinas, fenobarbital, fenitoína y carbamazepina, y actualmente recibe carbamazepina y fenitoína. Las crisis son referidas como una sensación de que le va a dar las crisis, avisa, y refiere, mamá me va a dar, o bien de forma súbita y pérdida del tono postural, se pone todo rígido y luego presenta sacudidas tónico-crónicas bilaterales, obviamente con conciencia alterada o ruptura de contacto. En el periodo preictal, horas o días antes de las crisis, hay cambios del humor. Eso es bien importante porque dentro de la epilepsia y dentro de la epilepsia del lóbulo temporal hay referencia de trastornos del humor o del ánimo, y esto lo vamos a mencionar un poco más adelante. La frecuencia es más o menos 4 crisis por mes y se pueden presentar tanto en vigilia como en sueño. En el registro interictal del paciente vemos unas descargas interictales de tipo epileptiforme, espigas con reversión de fase, en este caso temporales anteriores y medias derecha, F8T2, principalmente la reversión de fase, y de forma asíncrona sobre áreas homólogas contralaterales con reversión de fase sobre F7T3, T3, T5.
vemos las descargas interictales bilaterales. Aquí vamos a ver el inicio de una de las crisis del paciente. El paciente se acomoda en posición de cúbito supino. Y el paciente se acomoda y miren lo que pasa acá. Hay actividad dada por interferencia muscular o de electrodos y se va organizando una actividad tetarrítmica sobre regiones temporales anteriores y medias derechas. Si vemos la clínica del paciente, hay una postura distónica del miembro superior izquierdo, se propaga, y unos movimientos iniciales repetitivos con el miembro superior derecho como signos lateralizadores y localizadores. Hay una evolución bilateral tónico-clónica, desviación oclusopánica a la izquierda. Como signos localizadores y lateralizadores, tenemos entonces los movimientos en el miembro superior derecho, la menor intención motora y postura distónica en el miembro superior izquierdo y evolución abilateral. En el patrón eléctrico tenemos la actividad tetarrítmica anterior y media derecha. Esta es una crisis del lóbulo temporal derecho, y en el posictal lo que encontramos es una sedación difusa como patrones eléctricos evidenciados en el posictal. Pero bien, esto no queda acá, también evidenciamos otra crisis. Y en esta crisis vamos a evaluar la clínica del paciente. Miren, automatismos repetitivos en el miembro superior izquierdo con menor intención motora sobre el miembro superior derecho. Automatismos repetitivos, postura distónica del miembro superior derecho y posterior evolución a bilateral tónico-clónica. El inicio ictal en este paciente fue registrado, como se ve en el trazado eléctrico, sobre la región temporal anterior y media izquierda.
Signos localizadores y lateralizadores, sí, los vimos claramente. Movimientos repetitivos en el miembro superior izquierdo, postura distónica en el miembro superior derecho. Una crisis de inicio focal con evolución a bilateral, tónico-clónica. En este caso, un inicio ictal contralateral a la crisis número 1. Es decir, sobre regiones temporales anteriores y medias izquierda y un posictal con atenuación global. En este caso es un paciente con una epilepsia bitemporal con identificación de crisis a ambos lados del lóbulo temporal. La neuroimagen de este paciente, miran la lesión a nivel de ambos hipocampos. Eso es un paciente que al plantearse una cirugía de epilepsia debe ir con una adecuada valoración neuropsicológica como estudio complementario, incluso estudios de extensión y probablemente un implante bitemporal para identificar predominio de crisis, en caso de que se plantee como clínico. Tenemos otra mención especial en la epilepsia del lóbulo temporal y es el caso del hipocampo quemado. En este caso hay una falsa lateralización. La esclerosis hipocampal unilateral y el inicio ictal por registro de G de superficie va a ser contralateral. ¿Esto qué quiere decir? Que el hipocampo está tan alterado que no permite estructurar una adecuada actividad epileptiforme y el que va a guiar el mando es el hipocampo contralateral. En este caso tenemos una esclerosis hipocampal derecha, pero un inicio ictal sobre regiones temporales izquierdas. Otro caso, como he mencionado previamente, acá lo que tenemos es una esclerosis en hipocampo izquierdo, pero lo que estamos viendo es un inicio de actividad eléctrica sobre regiones temporales anteriores y medias derechas. Eso es un teta rítmico con posterior, patrón reclutante, un teta rítmico reclutante y patrón building up, es decir, que va aumentando en amplitud y disminuye en frecuencia. Este es otro caso clínico en donde lo que evidenciamos es un paciente con una semiología clínica no concordante con el hallazgo de la neuroimagen. Vemos un inicio ictal, bastante interferencia de músculo y 60 segundos después de que inicia la crisis vemos una actividad epileptiforme que se instaura sobre regiones anteriores y medias temporales izquierdas. Ante la no concordancia del patrón eléctrico con la semiología, se decide llevar al paciente a un implante por electrocorticografía bilateral en donde se evidencia el inicio de la crisis sobre regiones temporales derechas con posterior propagación a regiones temporales izquierdas. Lo que veíamos en el eje de superficie era la propagación tardía de la crisis y no al inicio ictal. Por eso estos pacientes deben ser estudiados cuidadosamente y en algunos casos, si se guía conducta quirúrgica, deben ser implantados con registros intracerebrales. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso, un registro por estereoelectroencefalografía, es un implante intracerebral bitemporal, dado que la semiología clínica del paciente era de difícil lateralización y lo que estamos viendo es un inicio de la actividad ictal a través de electrodos profundos implantados en las regiones bilaterales temporales, el inicio de identificación de la actividad ictal. Bien, para no dejar pasar, este es un ejemplo de cómo la actividad lenta en el posictal concuerda con el inicio de la actividad ictal. Este es un paciente con un inicio de actividad ictal, un teta rítmico sobre regiones temporales anteriores y medias derechas, en donde en el posictal lo que estamos viendo es una lentificación delta sobre la región donde inició la actividad ictal. Eso tiene alto valor localizador. Consideraciones especiales. Sí, la epilepsia septotemporal. Tener en cuenta que el concepto de epilepsia septotemporal es que son lesiones a distancia del lóbulo temporal que van a dar lugar a descargas epileptiformes que parece que la crisis surgiera de estructuras temporales. Ojo, etiologías asociadas, trastornos del desarrollo cortical, síndrome de doble corteza, atrofia nodular, hematoma hipotalámico. En este caso, tener en cuenta que algunas epilepsias focales no lesionales van a tener descargas epilépticas temporales focales anteriores
y medias, pero a pesar de que las anomalías ALG localizadas en el lóbulo temporal sean evidenciadas, esto no implica que el origen ictal sea en estructuras temporales. Tener en cuenta esto y dudar siempre de lo que estamos viendo. Este es un ejemplo de una paciente con... Aquí tiene otra, maestro. Un tiempo después, hoy a las 10. Es una de risa. Contá del 1 al 10. No, es de risa. Contá del 1 al 10. 3, 4, 5, 6, Miren que el 7, técnico lo 8, interroga y 9, ella 10. responde. ¿Qué pasó? No sé. ¿No te acordás de nada? ¿No te acordás de nada? Sí, que yo me reía. ¿Qué te reías? ¿Algo más? No sé. ¿Qué estabas haciendo hace un ratito? Prefiere, me reía, Y me hablando acuerdo con él. de que Bueno. me reía. Bueno, ¿qué es esto? Un vaso. El patrón ictal Esto. en las epilepsias temporales, Dulce, mermelada. pueden ser Bueno, esto, El control. paroxismos control. difusos, ¿Seguís todavía con eso? lateralizados, pero que estos Contá del 1 al 10. crisis puedan venir de Contá del 1 al 10. temporal, sino ¿No podés? que es un poco más profundas, ¿Pasó? como es el tiempo. También es importante mencionarles que en la epilepsia del lóbulo temporal también existen hallazgos genéticos y en este caso es importante mencionarles que hace parte de los síndromes de epilepsia autosómica dominante y en este caso se habla de la epilepsia del lóbulo temporal familiar en los subtipos familiares, pero que también tenemos casos de epilepsia del lóbulo temporal esporádicos. Dentro de los familiares hay varios subtipos evidenciados, entre ellos los que se mencionan acá. Tener en cuenta que hay incluso epilepsias del lóbulo temporal familiar puros hipocampales y en donde hay y no asociación con esclerosis hipocampal. En algunos de ellos asociados a algunos cromosomas con alteraciones identificadas y en otros básicamente no ha sido difícil la tipificación genética. Para los casos esporádicos también tenemos, por ejemplo, la identificación de la apolipoproteína E como causa o bien como susceptibilidad genética que unida a factores ambientales va a determinar el fenotipo de esta epilepsia. Como mención importante, los síntomas psiquiátricos en las epilepsias del lóbulo temporal. Básicamente, en el grupo de las epilepsias, muchos estudios han estimado que hasta un 50% de pacientes con epilepsia van a desarrollar un trastorno psiquiátrico, pero hasta un 65% de los casos no se reconocen y no se documentan en la consulta médica. Por ende, no se trata y eso contribuye a la severidad y discapacidad. Esto acarrea un impacto importante sobre la calidad de vida y la expectativa de vida en los pacientes. Así que, si no lo sospechamos, no los preguntamos y si no los preguntamos. Este es un trabajo realizado en el Centro Médico Centro de la Trinidad en Caracas, Venezuela, donde realicé mi primer año de formación en epilepsia y a través del cual opté a mi título de Fellow. Estuvo denominado Síntomas psiquiátricos comórbidos en pacientes con epilepsia y su impacto en la calidad de vida. Acá fueron evaluados 112 pacientes para evidenciar si habían síntomas psiquiátricos comórbidos y cuál era el impacto en la calidad de vida. Miren esto qué interesante. De los 112 pacientes, básicamente en el 62.5% había un mínimo nivel de depresión, sin embargo, moderado y grave en 18 y 11 pacientes. Cuando evaluamos el HADS para evaluar ansiedad y depresión, evidenciamos que 26 y 28 pacientes respectivamente tenían un probable caso de ansiedad asociado. Cuando se hizo la valoración para el riesgo suicida, sí en 37 pacientes, no en 75 pacientes. Sin embargo, de esos 37 pacientes, hasta un 40% tenía un riesgo suicida en grado moderado. Y cuando les preguntamos sobre la calidad de vida, ninguno respondió una percepción de calidad de vida excelente. Los mayores rangos estuvieron enfocados en buena. Las comorbilidades psiquiátricas en epilepsia han sido documentadas ampliamente y se tiene que están relacionadas con la cronicidad de la misma, sobre todo a nivel del lóbulo temporal. Los episodios depresivos mayores, los síndromes de ansiedad, los trastornos grandes, los trastornos psíquicos, las ideaciones suicidas han sido documentados. Esto es importante de mencionar porque lo que se ha evidenciado es que hay una reducción de unión del receptor de serotonina, también conocido como receptor 5 de hidroxitriptamina, en estructuras ipsilaterales al foco ictal, como lo es la amígdala, el neocórtex, cíngulo anterior y la región
talámica. Lo que vemos a la izquierda es un gráfico representativo en el cual el hipocampo epileptógeno, en este caso el negro, tiene niveles de 5-HT1 reducidos en comparación a su hipocampo homólogo no lesionado. Esto llevaría entonces a una hipótesis explicativa en donde las alteraciones en la función de neurotransmisores, en este caso serotonina, norepinefrina, glutamato y dopamina, va a provocar una hiperactividad en el eje hipotalámico pituitario adrenal, y eso puede hacer que lleve a cambios en el sistema límbico e incluso hipometabolismo en el lóbulo frontal como hipótesis explicativa de los trastornos psiquiátricos y depresivos asociados a la epilepsia. Dentro de los estudios de extensión para la evaluación de la epilepsia del lóbulo temporal tenemos la neuroimagen, que es el estudio de vital importancia, sobre todo para aquellos pacientes que van a ser candidatos a cirugía de epilepsia. En el 2019 la ILAE publica el protocolo ARNES, a través del cual se nos dan las pautas para abordar la resonancia magnética, en este caso las neuroimagen. Se nos indica con principal cautela evaluar cuidadosamente las secuelas 1.5 y 3 Tesla en lo que es la ponderación T1 y FLAIR de alta resolución, y en el T2, sobre todo en los cortes coronales, hacerlos de forma perpendicular al eje longitudinal del hipocampo. Y en este caso tener obviamente las pautas adecuadas para evidenciar la alteración estructural asociada que en epilepsia del lóbulo temporal ya habíamos hablado que era la esclerosis del hipocampo. También hacen mención a que una resonancia magnética negativa, pero si hay fuerte lateralización indicada por clínica, EEG, video-EEG y otras pruebas como PET, SPECT o test neuropsicológicos, la cirugía de epilepsia tiene resultados satisfactorios, y aproximadamente esos pacientes con resonancia magnética negativa van a llegar a un EGNEL en el postoperatorio de 40 al 50% para estar libre de crisis. La evaluación neuropsicológica constituye otra de las herramientas de vital importancia en estos pacientes. Va a contribuir en lo que es la identificación, a veces ayuda a localizar y lateralizar las áreas de daño cerebral que pueden correlacionarse con el inicio de crisis. Va a medir funciones cognitivas, va a evidenciar si en los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal dominante tienen afección de memoria verbal, y en el caso del no dominante van a presentar o no mayor afección en memoria visoespacial. Ayuda a guiar la toma de decisiones en pacientes candidatos a cirugía y asesorar al paciente y a la familia con respecto a pronóstico después de dicha intervención. Otros estudios tenemos el PET y el SPECT cerebral. En este caso el SPECT cerebral nos va a ver las áreas de hiperperfusión, tiene una sensibilidad ictal del 73 al 93%, interictal y posictal del 50%. Es útil en la epilepsia de difícil lateralización. Para el PET cerebral nos va a evidenciar las áreas de hipometabolismo. Interictal, en este caso, ayuda a lateralizar en las epilepsias no lesionales o no concordantes. De una sensibilidad aproximada del 80% en identificar el foco ictal. También tenemos resonancias magnéticas funcionales, en este caso son de vital importancia cuando la lesión está cerca a áreas elocuentes. En este caso hacemos paradigmas para lenguaje, paradigmas motores y paradigmas visuales. Todo esto con el fin de abordar de manera adecuada al paciente. Dentro del tratamiento, recordemos que la meta va a ser siempre que el paciente esté libre de crisis. Idealmente e inicialmente los fármacos antiepilépticos a dosis adecuada para la edad y peso del paciente. Recordar que la toma de decisión debe ser acorde a cada paciente, que el 30 al 40% de los pacientes con epilepsia focal va a ser refractario al tratamiento farmacológico, y en ese caso tomar la decisión de cuándo es refractario y cuándo este paciente es un candidato a cirugía. Recordar que si es fármaco resistente, si se hace la cirugía precoz, es decir, si es un margen menor a 10 años después de inicio de la crisis, eso está asociado a un mejor desenlace postoperatorio y obviamente a mejores resultados cognitivos en el postoperatorio. Este es un esquema médico de abordaje terapéutico y demás para los pacientes con epilepsia, y en este caso pues en el planteamiento de pacientes en cuáles va a ser o no llevado a cirugía de epilepsia. Importante tenerlo en cuenta, tenerlo en mente, pero igual va a ser guiado de acuerdo al protocolo institucional en cada uno de los centros de cirugía refractaria. Tener en cuenta que los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal no lesional tenemos estudios de extensión como el PET, el SPECT, que nos ayudan
a lateralizar y a ubicar la zona de inicio ictal. Y esto es bien interesante, los pacientes con epilepsia temporal mesial con antecedentes importantes tienen un Engel posoperatorio alto, cerca del 70-73% de pacientes tienen un Engel 1. Cuando son tumorales son muchos más altos, cerca del 80%. Las malformaciones del desarrollo cortical también tienen buen pronóstico posoperatorio y las malformaciones arteriovenosas también. Así que tener en cuenta que si no hay una esclerosis hipocampal asociada, sino otras lesiones, tienen buen pronóstico. El abordaje terapéutico, recordemos que la cirugía de epilepsia, básicamente el objetivo principal es la eliminación, ¿cierto? O bien la disminución de la frecuencia de las crisis mediante la resección de la zona epileptógena, sin que haya un déficit en el paciente en el posoperatorio, o al menos en el mejor de los casos. Tener en cuenta que ese abordaje debe hacerse a los pacientes, que se les debe indicar y que se les debe dar como opción, sobre todo a aquellos en quienes ya han sido estudiados y son candidatos. La cirugía en la epilepsia del lóbulo temporal digamos que comúnmente se denomina una lobectomía temporal anterior estándar, que va a variar si es derecha o es izquierda, es decir, si mejor dicho que derecha o izquierda, lóbulo dominante o lóbulo no dominante, y en este caso lo que varía es la longitud o extensión de la misma. En el dominante vamos a llevar hasta 4.5 centímetros, mientras que en el no dominante nos podemos extender hacia el cuadrante posterior hasta 6.5 centímetros. Es importante porque se plantea en pacientes con esclerosis hipocampal unilateral la resección de la neocorteza temporal y de estructuras mesiales, es decir, que se va neocorteza y se va estructuras mesiales como el complejo amígdalo-hipocampal, y que en comparación con fármacos antiepilépticos y cirugía en el primer año, básicamente tienen mejor Engel los pacientes operados, entre un 70 o un 75% libre de crisis. Complicaciones a tener en cuenta, sí, en algunos casos hay alteraciones de la rudeza visual, en este caso campimetría, la cuadrantenopsia superior contralateral es una de las complicaciones asociadas de forma mayor en las cirugías de epilepsia, en este caso las lobectomías temporales, y el grado de déficit del campo visual va a correlacionarse básicamente con la extensión de la resección quirúrgica. Se hace mandatorio el seguimiento neuropsicológico y generalmente lo que hemos visto es una mejoría básicamente en lo cognitivo y en lo verbal de estos pacientes. La otra opción quirúrgica es una amigdalohipocampectomía selectiva, que básicamente en estos casos son pacientes muy estudiados, muy seleccionados, y no todos cumplen los criterios para ir a una amigdalohipocampectomía selectiva. También tenemos la cirugía mínimamente invasiva, la radiofrecuencia por termocoagulación, es decir, en este caso se hace a través de los electrodos intracerebrales que se implantan en el paciente, se ubica y se identifica la zona de inicio ictal, y posterior a esa se hace una termocoagulación guiada por el electrodo intracerebral, eliminando la zona de inicio ictal. Es una cirugía mínimamente invasiva también para casos muy seleccionados. Y tenemos la otra, que sería la cirugía mínimamente invasiva, que es la terapia térmica intersticial láser, que es a través de una sonda en la cual básicamente se ubica y se identifica la zona de inicio ictal, y esa zona a través de terapia térmica por láser se elimina. Es una cirugía que permite resecar un área mínima del lóbulo temporal y que también tiene un Engel, o es decir, un desenlace de seguimiento en el control de crisis bastante adecuado. Como dije previamente, son pacientes altamente estudiados y seleccionados. También tenemos, y vale la pena mencionarles, que sobre todo para pacientes que tienen epilepsia bitemporal existe una alternativa, que es la neuroestimulación responsiva, y en este caso es el RNS. Es un sistema de circuito cerrado que tiene un software diseñado en el cual se identifica las crisis espontáneas y tiene la capacidad de responder automáticamente con estimulación eléctrica para
subyugar la crisis. Fue aprobado en el 2013 por la FDA y está aprobado como terapia complementaria para reducir la crisis o la frecuencia de crisis en pacientes mayores de 18 años, sobre todo en bitemporal, foco bitemporal. También sirve como herramienta diagnóstica para la identificación de la zona de inicio vital. Importante, hasta un 30% de pacientes va a estar libre de crisis en los primeros 6 meses y el 44% al año. El porcentaje de respuesta aumenta con el tiempo de uso del dispositivo. Sin embargo, hay un 8% reportado que puede aumentar la frecuencia de crisis. Es el sistema RNS. Y bueno, ya para terminar, simplemente decirles que mantengan la calma, estar muy atentos, identificar esos signos semiológicos claves, los signos localizadores, lateralizadores, hacer un buen interrogatorio médico y tener en cuenta que la semiología es muchas veces la clave para definir la zona de inicio vital y que estos pacientes tenemos que ofrecerles alternativa de manejo. Eso básicamente enfocado a aquellos pacientes que cumplen criterios de farmacoresistencia y que deben ser referidos a una unidad terciaria para manejo complementario y de cirugía de epilepsia. Recordemos, la motivación es la gasolina del cerebro, en este caso la nafta. Muchas gracias por haber estado presentes y por escuchar la clase. Hasta pronto.